explicación de ahora. Listo, entonces ahora sí, jóvenes, ¿alguna pregunta? No sé si ya corroboraron lo que estábamos haciendo ayer del interruptor. O sea, el interruptor abierto, si es que caía ahí los 110 y cuando cerrábamos caía 0. No sé si alguien desbarató el interruptor del cuarto y cogió el multímetro y lo midió. ¿Alguien no? ¿No experimentó eso? ¿Alguna pregunta de por qué medían esos valores con el contacto abierto y contacto cerrado? Verán que a raíz de del entendimiento de eso vamos a entender todos los fallos que aquí están planteados en la guía de estudio. Si no lo entendemos va a estar un poco más confuso el entender cada uno de estos fallos. ¿Sí? Entonces, como dicen, hable ahora o calle para siempre. Si es que necesitan alguna explicación adicional respecto a eso, con todo gusto. Si es que no, entonces avanzaríamos. Listo, vamos antes de... Ingeniero. Dígame. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho perfectamente, dígame. Ya, ¿sí me puede explicar un poquito bien la parte de los transisores? En esa parte que dice que son abiertos. ¿Cómo que son abiertos? Aquí en la presentación que estamos ahorita. Sí, en esa presentación, profe. Ya, lo que está diciendo que es abierto es porque es un posible fallo. ¿Sí? Vamos viendo. Aquí en el literal A dice, falla. La resistencia de la base está abierta. ¿Se acuerda que la resistencia, si es que se daña, puede comportarse como un circuito abierto? O sea, internamente como que se corta el cable, digamos que existe un cablecito interno, como que se corte ese cable y el circuito ya me estaría dando abierto. Eso es lo que dice. O sea, esto de abierto me está indicando un fallo. Y lo que vamos a hacer es ver qué sucede con este fallo en el resto del circuito. ¿Sí? Entonces, no es que aquí la resistencia sea abierta, una condición normal. No, estamos simulando un fallo, los posibles fallos de lo que estamos poniendo y viendo cómo influye ese fallo en el resto del circuito. No sé si estamos claros. Esa sería la condición inicial para empezar este análisis. Ah, sí, esa parte ya la entendía, bro. Ya. Por ejemplo, tenemos... Ya. Ok, listo. Entonces vamos con el primer fallo. Vamos con Adriana Torres. Buenas noches, estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, profe. Sí. Buenas noches. Ayúdenos con la lectura del primer caso, del literal A. Resistor de base abierto. Síntomas, lecturas desde... Microvoltios. ¿Qué sí? Ya, microvoltios hasta unos cuantos milivoltios o microvoltios. Milivoltios. Ya, milivoltios en la base debido al punto flotante. 9 voltios en el conector porque el transistor está en corte. En corto. ¿Sí? A ver, vamos entendiendo aquí dos cosas. Gracias, mi estimada, por la lectura. Vamos identificando dos cosas, ¿sí? Primero los prefijos de las unidades. Eso ustedes deben ahorita recitármela como el Padre Nuestro, tanto hacia abajo como hacia arriba, ¿sí? De la unidad hacia abajo, ¿qué tenemos? Mili, micro, nano, pico y muchos más. Hasta pico, porque pico nos interesa, porque en picofaradios están las capacitancias. Entonces, por lo menos hasta pico debes saber cómo va la secuencia, ¿sí? La secuencia va de tres dígitos en 3 dígitos, ¿sí? Entonces el mili es de la unidad, 3 espacios hacia la derecha. Vámosle poniendo por acá, a ver, vamos viendo la unidad.
¿sí? Si ponemos aquí la coma, ¿sí? Aquí tenemos la unidad. Pero si decimos mili, sería 0,00 y por acá, ¿sí? Recorremos 3 y aquí estamos hablando, en este punto, estamos hablando de milis, que sería la m pequeña, ¿sí? Si recorremos 3 espacios más, 1, 2, y por acá estaríamos hablando de micro, que es esta U con la primera patita alargada, ¿sí? Si así recorremos, vamos a nanos, que sería una N con la patita última alargada, y luego sería los picos, que sería la P minúscula. Entonces, hacia abajo tenemos, desde la unidad, tenemos mili, micro, nano, pico, ¿sí? Entonces acuérdense, en pico está picofaradios, la capacitancia, en milis están los miliamperios, o en micros, como en este caso, están los microvoltios, que nos está diciendo el enunciado, ¿sí? También puede ser microamperios, microvoltios, miliamperios, milivoltios, ¿sí? Ahora, esos son los prefijos hacia abajo. Los prefijos hacia arriba, en cambio, a ver, vamos viendo los prefijos desde la unidad. Tenemos el kilo, ¿sí? Tenemos mega, tenemos giga, tenemos tera. Esos ya le conocemos, ¿no? Cuando hablamos de discos duros, ¿de cuántas gigas es? No, yo tengo uno de 1 tera. Ahí están ocupando los prefijos, ¿sí? Y eso sería, aquí es 1.000.000, aquí es 1.000.000 del millón, cuando hablamos de teras, ¿sí? Entonces son los prefijos desde la unidad hacia arriba, van en mayúsculas, ¿sí? Es el kilo, que es 1000, el mega, que es millón, el giga, que es 100 millones, 1.000.000.000, y el tera, que sería, ¿cuánto sería ahí? 1000, millón del millón, algo así, ¿sí? Va de 3 en 3 en todo caso. Hasta el tera debería usted aprenderse, porque ya los discos duros vienen en teras. Verán que ustedes van a ser tecnólogos de la mano con la tecnología. Entonces, el no saber qué es mili, micro, nano, pico, estamos fregados. El no saber qué es kilo, mega, giga, tera, también estamos más fregados todavía, ¿sí? Eso es la primera. La otra, aquí al transistor, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho en la clase de ayer que podíamos verle como amplificador? Como amplificador, ¿qué significa? Que como amplificador yo le conecto una señal pequeñita, pongámosle así, eso ingresa a mi transistor, pongámosle un cuadrado nada más, y a la salida del transistor vamos a tener una señal más grande, ¿sí? Así estaríamos ocupándole al transistor como amplificador, ¿sí? Pero también podemos utilizarle al transistor como un interruptor. Vamos a verle cómo. Vámonos a la pizarra para hacerle un poquito más claro. Ok, entonces al transistor podemos utilizarle como interruptor. Vamos viendo cómo, ¿sí? Vamos al circuito que teníamos ayer. Tenemos el enchufe, ¿sí? Teníamos el interruptor, teníamos el foco y regresaba, ¿no es cierto? Aquí teníamos 110 voltios, 60 hercios. Ya. Ahora,
simplemente al interruptor yo le voy a cambiar y le voy a poner un transistor. Ya. Listo. Entonces, esto es solamente para aclarar la palabra corte y saturación, ¿sí? En el texto, en el primer caso que leía la compañera, nos decía que estaba en corte. Corte significa que está actuando como circuito abierto, ¿sí? O sea, tenemos que aquí no va a circular. ¿Cuándo actúa en corte? Cuando no tengo corriente. Acuérdense que el transistor funciona cuando le inyectamos corriente, ¿sí? Si no le ponemos corriente, entonces es como que tuviéramos un contacto abierto. Pero si le colocamos corriente, es como si le tuviéramos como contacto normalmente cerrado. Entonces a ese le conocemos como saturación. Saturación, cuando se comporta como un contacto cerrado. Sí, no sé si se alcanza a ver. Ya, eso. ¿Sí? Entonces la palabra corte cuando actúa como contacto abierto y la palabra saturación cuando actúa como circuito cerrado. No sé si hasta ahí estamos claros. Sí, bueno, no hay. Profesor, se le escucha entrecortado. Está Se entrecortado. le escucha entrecortado. A ver, ahí me confirma cómo se me escucha, por favor. Se le escucha entrecortado. Sí, profesor, se me escucha bien entrecortada. Ya, a ver, vamos. Escucha como una frecuencia de radio. No sé si se me escucha, no sé si se me escucha mejor ahí. Ahí sí se le escucha, profesor. Ya. Ok, listo. Ya. Entonces, esta explicación era solamente para aclarar la palabra corte y saturación, que es otra forma en la que se le puede utilizar a un transistor. ¿Sí? Entonces, ahora sí volvamos al texto, a la guía de estudio, para seguir revisando. ¿Ya? Entonces, vamos con la explicación. Dice, en el literal A, la falla es que la resistencia está dañada, la resistencia se abrió, ¿sí? Aquí tengo 3 voltios, ¿sí? Aquí mi resistencia está abierta, vamos a graficarle como cortada la resistencia, ¿sí? O sea, no hay paso, no hay circulación de corriente, ¿sí? Como no hay circulación de corriente, dice, si que nosotros medimos voltaje, nos va a dar microvoltios, o sea, nada, ¿sí? Prácticamente, no nos da nada de voltaje. Si no nos da nada de voltaje entre base y emisor, vamos colocando los nombres. Esto era base, esto es emisor y esto es colector, ¿sí? ¿Quién me dice cuánto debería marcarnos el voltaje en la base? ¿Quién me dice? En condiciones normales. Profe, como se llama, profesor, pero serían 3 voltios, ¿no? No, eso ya le vimos ayer. Vamos a ver, vámosle. Mire, aquí está. El voltaje es 0.7, profe, porque está en la base. Exactamente, 0.7. Ese es el voltaje que debería darnos, porque es un diodo, ¿sí? Acuérdese que de aquí, de base a emisor, es como si usted tuviera un diodo en polarización directa. En polarización directa, un diodo le marca 0.7 voltios.
¿sí? Ese es un dato característico del transistor. Entonces, aquí debería marcarnos 0.7, pero dice que no nos marca nada, nos marca microvoltios, que es nada. ¿Sí? Entonces, como no nos marca nada, no nos marca voltaje, significa que no está polarizado el diodo entre base y emisor. Como no está polarizado, no está en polarización directa, entonces no hay circulación de corriente. La corriente, entonces por aquí es 0. ¿Sí? Como la corriente en la base no hay, ¿sí? Entonces el transistor se comporta con esta palabrita que dice acá, el transistor está en corte, significa que se comporta como un circuito abierto. Entonces, entre... Profesor, no se le escucha bien. Profesor, se escucha como medio chilloso. Ya, a ver, repito entonces, ¿ya? Entonces, como la corriente en la base es 0, ¿sí? Entonces aquí el transistor estaría en corte. ¿Qué significa? Que entre la pata de colector y la pata de emisor está abierto. Es como que tuviéramos un circuito abierto. Voy a ponerle dos líneas igual que la resistencia. Voy a ponerle aquí línea y línea, ¿sí? Está abierto. Entonces la corriente por el circuito de acá de los 9 voltios hacia tierra tampoco hay. La corriente en este ramal es 0. Y como no hay corriente en este ramal, si yo mido voltaje en este punto, en el colector del transistor, voy a medir 9 voltios, que es lo mismo que mido en la fuente. Sí. Ese es el primer caso de fallo. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No se le escuchó lo último que dijo. Está como entrecortado, no se escucha bien. Ya les decía que si es que tienen alguna consulta de este primer caso de falla. No. Ok, entonces vamos a pasar. Vamos a pasar entonces al siguiente caso de falla. Vamos con Alfredo León Cárdenas. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Escucha? ¿Sí? ¿Escuchaste? Sí, perfectamente. Ayúdenos con la lectura del fallo del literal B, por favor. Resistor de colector abierto. Síntomas. Se observa un voltaje muy pequeño en el colector cuando se conecta un medidor debido a la trayectoria de la corriente a través de la unión BT y a la resistencia del medidor. Ok, listo, muy amable, gracias. A ver, vamos entonces analizando este segundo caso. Ahora la falla es en la resistencia de colector, o sea, esta resistencia sí está abierta. ¿Sí? Vamos viendo. En la base se mide un voltaje entre 0,6 y 0,8 voltios, quiere decir que está bien, está polarizado directamente, ¿sí? El diodo, y aquí existe una corriente. Entonces sí hay circulación de corriente en la base. ¿Sí? Tenemos corriente en la base. Como tenemos corriente en la base, entonces el transistor estaría trabajando en saturación, quiere decir que aquí sí permite la continuidad, ¿sí? Pero la resistencia de colector es la que está dañada. Por eso es que si aquí está abierto, aquí arriba tengo 9 voltios, aquí abajo ¿qué mido? Nada, porque estoy unido a la referencia, estoy unido a tierra, ¿sí? Entonces no mido nada, eso significa microvoltios. Microvoltios no es nada, ¿sí?
entonces mido 0. Es la consecuencia de tener la resistencia dañada, la resistencia de colector dañada. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Verán que estamos yendo despacito, viendo todos los fallos que se pueden dar en un circuito con un transistor. Hasta aquí no hay complicación, ¿sí? La explicación está fácil. Las resistencias se dañan y vamos corroborando cómo funciona el transistor. En este caso los transistores funcionan bien, ¿sí? Los dañados son las resistencias. Vamos con el tercer fallo, ¿sí? Vamos con la falla C. Vamos con Karen Ayoví. Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, profesor. Sí lo escucho. Listo. Ayúdenos, por favor, con la tercera falla, con la falla C, sí. Base internamente abierta. Síntomas: 3 voltios en la terminal de conexión de base. 9 voltios en el colector porque el transistor está en corte. Ya, listo, muy amable, gracias. A ver, bueno, ya me apareció la terminación de la primera hora, entonces nos vamos a desconectar y nos conectamos para la explicación de este tercer fallo, ¿sí? Listo, inmediatamente nos conectamos, por favor. Ok, listo, entonces ahora sí vamos a utilizar la pizarra para hacer un poquito más grande el gráfico, sí, porque vamos a empezar con fallos ya internos al transistor. Entonces, solamente déjenme copiarle el circuito. Voltios.
Ok, listo. Entonces vamos a la pizarra. Ok, listo. Entonces, a ver, vamos. Vamos viendo por ahí. Ya. En el ejercicio nos dice que ahora el daño está en la base. Aquí está el daño. Dice que internamente la base está abierta. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la falla. ¿Ya? Entonces vamos viendo qué es lo que pasa. ¿Sí? Aquí está abierta en la base, lo que significa que no va a haber conducción. Si no hay conducción, entonces la corriente a través de la base a emisor, la corriente es cero. No hay corriente. Como no hay corriente de base a emisor, entonces tampoco hay corriente de colector a emisor. La corriente también es cero. Y nos dice que si ponemos el multímetro en estos puntos, en el de colector y en el de la base, en la base nos mide 3 voltios y en el de colector 9 voltios. ¿Tiene o no tiene razón eso? ¿Quién me dice? Es la misma explicación que veíamos el día de ayer. Sí, porque está agarrando neutro. O sea, igualmente neutro pasa de emisor a colector y está midiendo de acá, de donde está antes de la base, donde está la resistencia, mide desde ahí a colector. Entonces sí mide volta. ¿Ya? Mide porque aquí estaríamos hablando de que el circuito estaría abierto. Veámoslo de esta manera. ¿Sí? El circuito estaría abierto. ¿Sí? Si lo vemos de este lado de colector a emisor, aquí tenemos un circuito abierto. Entonces si yo mido de este lado, estoy midiendo 9 voltios. ¿Sí? Si mido acá este lado, estoy midiendo 0 voltios. ¿Sí? Si es que estuviera esto cerrado, aquí mediría 0 voltios, ¿sí? Igual que acá abajo, y todos los 9 voltios me va a caer en la resistencia, ¿sí? Es el mismo caso del foco de ayer. No se me pierdan en esa parte, ¿sí? Entonces, como no hay circulación de corriente, aquí me está marcando los 9 voltios porque el transistor se comporta, mejor dicho, el transistor está en corte. ¿Sí? Corte significa que es un contacto abierto. ¿Sí? Es como si fuera un interruptor abierto. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá. Acá mido 3 voltios porque como no hay continuidad, no hay corriente, es como si estuviera midiendo el punto anterior a la resistencia, que son los mismos 3 voltios. ¿Sí? Entonces en esa parte no quiero que se me pierdan. Es el mismo caso del foco del día de ayer. ¿Sí? Listo, vamos entonces con el siguiente fallo. Hasta aquí hemos visto fallo en la resistencia de base,
fallo en la resistencia de colector y fallo en la base del transistor. Vamos entonces ahora a ver los otros 3 fallos. Vamos ¿con cuál me quedé? Vamos con Brian Carvajal. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, ingeniero, así le escucho. Buenas noches. Ayúdenos con la lectura del literal D. Colector internamente abierto. Síntomas: 0.6 voltios, 0.8 voltios en la punta de conexión de la base debido a la caída del voltaje. Depolarización en directa a través de la unión base emisor, 9 voltios en el colector porque la abertura impide la corriente en el colector. Ok, muy amable, gracias. Sí. Ya, este es un poco más entendible, ¿sí? Ahora el fallo está aquí, vamos a ponerle con rojo. Aquí es donde está abierto, ¿sí? En el colector. Aquí estamos abiertos. Ya, pero en la base yo tengo 3 voltios. El voltaje en la base es de 0.6 a 0.8, lo que significa que está bien, está polarizado directamente, es el voltaje que está cayendo en el diodo y eso me indica que hay circulación de corriente a través de la base, ¿sí? Tengo corriente. Como tengo corriente, entonces yo debería tener corriente entre colector y emisor, pero justamente aquí es donde está el fallo, ¿sí? En colector, ahí es el fallo. Entonces, como ahí el circuito está abierto, lamentablemente aquí de colector a emisor no voy a tener corriente. La corriente va a ser igual a 0. Y ya sabemos, ¿no? Como no hay corriente, el voltaje que mido en este punto es el mismo que tengo arriba en la fuente, ¿sí? Porque es un circuito abierto, ¿sí? No tengo el circuito cerrado, no tengo corriente, no está cerrado el circuito, entonces el voltaje que mido en este punto es el mismo voltaje de la fuente que está anterior a la resistencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta en esta? Con la explicación anterior y está un poco más fácil, más entendible, ¿sí? Espero que no haya dificultad en esto. Vamos a analizar el caso E. Vamos con Anthony Ceballos. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, profesor. Listo, ayúdenos con la lectura del literal E, por favor. Eso el profesor no se ve bien, pero bueno. Emisor internamente abierto. Síntomas: 3 voltios en la punta de conexión de la base y 9 voltios en el colector, porque no hay corriente en este. 0 voltios en el emisor como nominal, normal. Ya, ok, listo, muy amable, gracias. Listo. Ya, ahora el fallo lo tenemos aquí en el emisor, ¿sí? Aquí está el fallo, ¿sí? Ahí es donde está abierto, ¿sí? Entonces vamos viendo. En la base tenemos 3 voltios, ¿sí? Pero como justamente esta parte de aquí está abierto, la parte del emisor, ¿sí? No va a haber circulación de nada de corriente, ¿sí? La circulación por aquí, la corriente va a ser igual a 0, ¿sí? Y si no hay corriente,
Entonces el voltaje de este punto, a ver, perdón, cambiémosle de color. Ya. El voltaje en este punto va a ser igual al voltaje de la fuente que está anterior a la resistencia. ¿Sí? Ahora vamos al otro lado. Como no hay circulación de corriente a través de la base, entonces tampoco hay circulación de corriente de colector a emisor. Entonces la corriente aquí también es cero. ¿Sí? Lo que significa que en el punto del colector voy a tener el mismo voltaje de la fuente que está anterior a la resistencia. ¿Sí? Entonces ahí está el porqué de los síntomas. ¿Por qué en la base mido 3? ¿Por qué en colector mido 9? Si tengo la misma medición en los dos puntos, significa que tengo un fallo interno en el emisor, en el interior del transistor. ¿Sí? Vamos entonces ahora analizando el último caso. Vamos con Luis Quintero. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí le escucho, profe, sí le escucho. Listo, ayúdanos con la lectura del literal F, por favor. Conexión a tierra abierta. Síntomas. 3 voltios en la punta de conexión de la base, 9 voltios en el colector porque no hay corriente en este, 25 voltios o más en el emisor debido a la caída del voltaje de polarización en directa a través de la unión base-emisor. El voltímetro proporciona una trayectoria para la corriente con polarización directa a través de su resistencia interna. Ok, listo, muy amable, gracias. Ya. Entonces el último caso nos indica que es el circuito, ¿no? Aquí el cable que va a tierra es el que está abierto. Entonces aquí tenemos el fallo. Ya de cajón vamos a saber que si el punto de conexión a tierra está abierto, no va a haber circulación de corriente ni por la base ni por el colector, ¿sí o no? Es más que obvio. Entonces la circulación por la base va a ser cero, la corriente, porque justamente tiene que cerrar el circuito en tierra, y si no hay la tierra no cierra el circuito, y si un circuito no está cerrado, simplemente las corrientes son cero. Entonces acá también tenemos la corriente igual a cero, y podemos ver que la medición en los puntos de la base van a ser los mismos de la fuente, y la medición en el punto de colector va a ser igual al de la fuente. ¿Sí? Aquí el único agregado que podemos ver es que si medimos voltaje en el emisor, sí vamos a tener voltaje. ¿Sí? Entonces esto es un indicador de que mi transistor no está dañado. Este voltaje que nosotros medimos aquí en emisor nos está indicando que el transistor no está dañado, está funcionando bien. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos a ver el fallo y determinamos que el fallo es en tierra. ¿Sí? Vamos entonces recapitulando estos casos de fallo. ¿Sí? En el primero vamos viendo las coincidencias para irlo poniendo de mejor manera. ¿Ya? Aquí tengo los 9 voltios. Aquí tengo los 9 voltios. Aquí tengo los 9 voltios.
Aquí tengo los 9 voltios. Aquí tengo los 9 voltios. ¿Sí? Vamos poniendo con otro color. Aquí tengo 3 voltios. Aquí tengo 3 voltios. Aquí tengo 3 voltios. Y eso me salió feo. Ya. Acá tengo el valor normal de polarización directa. Aquí tengo el valor normal, ¿sí? En el diodo. Y aquí tengo ceros. Vamos viendo. Aquí tengo 0. Y aquí tengo 0. ¿Ya? Entonces vamos haciéndole un breve análisis a esto. ¿Ya? Vamos a los casos que se repiten. Por ejemplo, en el literal C y en el literal F, ¿sí? Yo tengo las mismas mediciones. Tengo las mismas mediciones en colector y en base. En colector tengo 9, en base tengo 3, ¿sí? Pero aquí la gran diferencia, ¿no? Aquí en el punto, en este punto de aquí, de pronto eso falta, aquí tengo 0 voltios. Ya. Versus acá que tengo 2.5 o más, dice. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia, perdón. Ya. Esta es la diferencia. Entonces, vamos viendo. Mido en colector y en emisor y tengo el mismo voltaje de las fuentes. En colector tengo 9, el mismo voltaje de la fuente de 9. En base tengo 3, el mismo voltaje de 3. Pero en emisor tengo 0. Vamos descartando. Aquí lo que me está diciendo es que tengo un fallo en el interior del transistor. ¿Sí? Ahora, vamos viendo el caso F. Tengo 9 voltios en colector, igual que la fuente. Tengo 3, igual que la fuente. Pero en emisor sí tengo voltaje. Entonces no es un fallo del transistor. Es un fallo exterior. En este caso, el fallo era el punto a tierra que está desconectado. ¿Sí? Y acá sí era fallo interno en el transistor. Entonces miren, allá podemos ir viendo los puntos de medición y vamos a tener un criterio para saber si el daño es en el transistor o el daño es en el circuito. Vamos analizando ahora otros dos que estén iguales. Vamos viendo, no, ya no hay más igual. Ah, sí, el literal E. En el literal E también tenemos 9 voltios en colector, 3 voltios en base y en el emisor tenemos 0. ¿Sí? Es el mismo caso este de acá, es el mismo caso de acá. ¿Sí? En el que el daño está dentro del transistor. ¿Sí? Entonces, si medimos en colector el mismo de la fuente, en base el mismo de la fuente y en emisor 0, base en colector 9, base 3 y en emisor 0, significa que el daño está en el transistor. En el caso de arriba es la base abierta, en el caso de acá abajo es el emisor abierto. ¿Sí? Y había un caso acá que es el de colector abierto, ese ya le vamos a ver. En el de colector abierto, en cambio, tenemos bien el circuito de la base, ¿sí? Y medimos el 9 voltios en colector. Entonces, este caso de aquí también es un caso interno. Pero vamos viendo el que más se asemeja, que sería el de acá arriba.
En este de acá, en el literal B, también tenemos muy bien el circuito de la base, ¿sí? Tenemos circulación de corriente, tenemos una adecuada caída de voltaje entre base y emisor, todo bonito. Pero la medición en colector no tengo 0, o microvoltios, que es lo mismo, tengo 0. Entonces ahí no es fallo interno del transistor, ¿sí? Si es que mido, como en el caso de 9 voltios, ahí sí determino que es un fallo interno en el transistor. Si es que no, es un daño externo. Y en este caso, el fallo era que la resistencia de colector estaba abierto, ¿sí? Y por último, tenemos el primer caso en el que nosotros no tenemos voltaje en la base, ¿sí? Pero sí tenemos voltaje en el que polariza la base. Entonces podemos deducir que la resistencia es la que está abierta. Listo, ese sería el resumen entonces de los posibles fallos que se puede presentar en un transistor. Como ven, puede ser fallos en las resistencias, tanto de base como de colector. ¿Qué le puede pasar a la resistencia? Que esté abierto, ¿sí? También puede ser un fallo en el circuito, como en este caso de acá del punto de tierra que no está conectado, y también puede ser fallo en el transistor. Esos 3 fallos es lo que nos puede, o nosotros podemos ver que ocurren en los circuitos que acompañan a un transistor. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud de estos fallos que hemos visto. ¿Me confirman, por favor? Profe. Listo. Ok. Bueno, nos acaban de enviar un enlace, tenemos una reunión con el coordinador de carrera a las 9:45, entonces lo que nos queda sería para la próxima clase ya, es la prueba de un transistor con un multímetro digital. Estas pruebas que hemos analizado, estos fallos, nosotros lo podemos medir en el circuito polarizado, en la tarjeta. Ahí podemos nosotros diagnosticar, ¿sí? Y comprobar el fallo del circuito. Pero cuando ya el equipo no está prendido, la única manera de comprobar el transistor es con el multímetro, y aquí vamos a ver en la siguiente clase la manera como comprobamos si el transistor funciona, está bien o está mal, ¿sí? Listo, entonces dejemos eso para la siguiente clase. Si es que necesitan revisar, por favor, si es que algo está no tan bien entendido, tienen la guía de estudio y tienen los videos. Por favor, hagan uso de estas herramientas. La idea es que no se queden con dudas, ¿sí? Las dudas con el tiempo lo único que van a hacer es aumentar, nada más, ¿sí? Listo, entonces, si es que no hay preguntas, inquietudes, profesor, una pregunta. Dígame por favor. Una pregunta. Sí, dígame. Iván. Lu. A ver, me repite por favor, no le escuché nada. ¿Dónde puedo encontrar estos circuitos o esta diapositiva? Porque de verdad que no se ve bien. Esta es la guía de estudio. Esta es la guía de estudio. En la guía de estudio. Sí. Esta es la página, déjeme, la página 35 de la guía de estudio. Sí. Por eso digo, si algo no quedó tan claro, tienen la guía de estudio, pueden revisarle, o también tienen los videos. Sí. Ok, listo jóvenes, entonces nos estaremos viendo la próxima clase. Gracias, que tengan buena noche, pasen bien.